Ahí, Ok. Mucho gusto, un gusto en conocerte. Que igualmente, nos Carlos. vemos así. Habíamos hablado por celular nada más. Claro, exacto, sí. Bueno, Eh, bueno, de yo soy verdad que un te doy la tímido, nada, ya, ya estoy acá. De verdad que te doy la bienvenida a este live. Eres una invitada pues muy especial pues por el tipo de información que traes para compartirnos. Es una información que es muy valiosa desde tu experiencia, desde lo que tú viviste aquí en Alemania. Y digo aquí en Alemania porque en estos momentos no te encuentras aquí en Alemania. No, 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 no. Radica. Entonces, de verdad que muchas gracias por aceptar la invitación. La gente que está conectada, eh, espero que se siga conectando más gente porque este en vivo no sabemos todavía si lo vamos a dejar grabado o más tarde lo montamos, todavía no lo hemos decidido. Y bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? Sí, sí, ¿Te cuando, parece? Listo. Entonces, primera pregunta, ¿cómo se te ocurrió dime. trabajar como enfermera aquí en Alemania? Bueno, yo siempre digo que, y cuento que siempre quise emigrar, siempre fue mi idea irme de Argentina, no por una cuestión de economía o que estuviese mal en mi trabajo, sino porque quería experimentar otras cosas. Quería crecer como profesional, como enfermera y siempre vi otras opciones. Alemania fue lo último que se me ocurrió, pero fue lo que hice. Me surgió una oportunidad con una empresa que, bueno, estas son empresas que te ofrecen todo y yo dije, bueno, que muy buena esta oportunidad, el curso gratis, me ofrecían hasta pagarme el pasaje, el alojamiento, todo, de lo cual yo solamente acepté el curso, todo lo demás lo he costeado yo con mi dinero, trabajando en dos lugares siempre. Eh, bueno, así fue como yo nunca le pedí un préstamo a la empresa también ofrecía préstamos, unos préstamos de 60 euros a la semana que algunos chicos tenían. Eh, bueno, muy poco dinero porque 60 euros por semana No es, es mucho. es nada. Bueno, en mi caso yo como te digo pagaba todo. Mandé la solicitud sobre el mes de enero, la cual a los 5 días la respondieron, hicimos un Zoom donde me explicaron todo, me gustó, y dije, bueno, sí, y firmé un contrato de curso. Ok. Eh, en ese momento, por supuesto, no sabía una palabra de alemán, por lo cual, sinceramente, no sabía que estaba firmando. Después, con el tiempo, cuando aprendí un poco más el alemán, entendí que era lo que decía ese contrato, y ese contrato en realidad decía una cosa en español y una cosa en alemán. Eran completamente diferentes las traducciones, digamos. Entiendo. ¿Y cómo era tu trabajo en Argentina? ¿En qué te desempeñabas tú en Argentina? Yo trabajaba en terapia intensiva de adultos, también hice traumatología en un momento, comencé haciendo neonatología, no es algo que me guste, pero bueno, fue lo que comencé haciendo. Y sí, yo me postulé siempre para lo que era la parte de terapia intensiva, que es lo que me gusta. La promesa fue esa, la promesa fue trabajar en una terapia intensiva de Alemania, O sea, desde el inicio ellos le del dijeron a inicio. ustedes, tú vas a trabajar para esta, o sea, una clínica que tenga unidad de cuidados intensivos porque ese es su perfil. Pues Exactamente, se escuchaba interesante porque realmente lo que uno desea es desempeñar aquí lo que uno hacía en su país. De hecho, es mucho exactamente. más fácil. Y en resumen, ¿qué fue lo que les prometió en sí la empresa como tal? O sea, llevamos el curso, la promesa de trabajo en un lugar adecuado y costos libres. Sí, costos libres, en realidad era todo gratis, supuestamente. El curso era gratis. Si vos permanecías con ellos, era todo gratis. Yo, la verdad que nadie cuando se va a Alemania piensa que se va a ir de la empresa. Todo el mundo piensa, me voy y sale todo bien. Y empiezo a trabajar y nadie se imagina lo que nos pasó. En mi caso fue particular.
porque yo llegué a Alemania sin un contrato laboral y con una visa de estudio. Visa de estudio, todo el grupo llegó con visa de estudio, más de 30 somos, gente de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Perú, de todos lados, todos con visa de estudio con un permiso laboral por 10 horas a la semana. 10 horas a la semana o al mes. A la semana. Ok. 10 horas para trabajar a la semana. Y estudiamos. Y claro, pero nosotros no trabajábamos, o sea, no se nos permitía trabajar porque era para un mini job. Y como no teníamos el idioma, en mi caso yo solicitaba mini job a la empresa y me decían no porque no tenés el idioma, no me quedaba otra que simplemente estudiar. Ok, y cuéntame, en el caso de papelería, porque pues para uno eh, pues hay que firmar cierto tipo de documentos para que las empresas te tramiten la documentación acá en Alemania y a la vez le tienes que entregar unos documentos. ¿Tú conoces el término copias certificadas? Sí, sí, de hecho yo todo entregué copias, yo no entregué ningún original, pero tuve compañeros y muchos de ellos que la empresa les dijo, préstame el original que vamos a compararlo porque no sale bien en la copia, queremos ver, queremos hacer esto. Nunca se los devolvieron hasta el día de hoy. Muchos están con abogado por ese tema. Algunos chicos que incluso, a ver, los dueños de la empresa tenían hasta el poder de ingresar a las habitaciones en donde estábamos nosotros. Tenían Wow. llaves gemelas. Porque Y los documentos originales para la gente que nos está viendo nos entregan. Siempre lo que hace es entregar copia certificada. La copia certificada lo que hace es dar validez al documento original que tú tienes. Es decir, este documento o este diploma es legítimo, es original y es válido en Alemania como documento original. ¿Por qué no se entregan los exactamente, documentos originales ante las entidades? Porque ellos se quedan con la documentación y no te la regresan. Sí, o sea, hablando de exactamente. pues, muy seguramente la empresa intermediaria lo que hizo fue sacar esta copia certificada por ustedes, se quedó con los originales, pero entregó la documentación en los entes encargados para reconocimiento porque ellos lo tienen muy claro en la parte de información que no se reciben documentos originales. Sí, Entonces, en mi pues, caso yo estuve en contacto con el Ministerio de Münster, en donde se originó mi déficit Bescheid y la empresa nunca entregó mis documentos, solamente entregó diploma y entregó matrículas, nunca entregó ni la carga horaria, que es lo que te exigen para hacer la la homologación, ni relación. tampoco, claro, ni tampoco entregaron los certificados de trabajo, en donde también figuran horas, que muchas veces lo que pasa en Alemania es que te hacen una homologación de tipo directa. Exacto. Conmigo fue una de las personas, pero a muchísimos le hicieron lo mismo. Sí, el tema de las horas es muy importante para la gente que nos esté viendo porque aquí en Alemania se piden ciertas horas prácticas y ciertas horas teóricas. Son aproximadamente 4.600 a 4.800 horas y eso lo certificamos solo con la universidad. Si de pronto nos llega a faltar algo, lo complementamos con la experiencia laboral. Entonces, ¿uno qué hace? Homologación directa, sujeto a que al idioma que te pida el Estado. Pero por lo menos el tema papelería lo tiene resuelto, ¿sí? Exacto. Entonces, ahí la importancia de entregar la documentación, pues, completa. En este tipo de casos, pues, surgió esta anomalía, por decirlo así. Ellos tendrán sus razones porque hicieron este tipo de proceso y tendrán, pues, que organizar todo ese tema a futuro o ya lo estarán organizando en el presente después pues de la entrevista en el canal de televisión que se hizo aquí en Alemania. Exacto. Entonces, tú llegaste con una visa de estudio igual que todos tus compañeros. ¿Por cuánto tiempo era esa visa de Exacto. estudio? Y yo salí de Argentina con una visa de estudio por 3 meses. Se vencía en diciembre, yo llegué en noviembre, porque mi visa había sido otorgada en septiembre, fines de septiembre. En diciembre me la cambian
sorpresivamente por otra visa de estudio, que es esta que te digo, con un permiso, un Erlaubnis por 10 horas a la semana para trabajar. No me hicieron nunca una entrevista de trabajo, ni estando en Alemania, ni estando en Argentina. En Argentina me hicieron 2 entrevistas de trabajo empezando un A1 de alemán. O sea, lo único que sabía de alemán era presentarme. Claro, era todo lo que sabía. Era imposible lograr establecer una comunicación con el empleador. No había forma. Bueno, se sabe que el alemán es muy difícil y bueno, la entrevista era con la mediadora que hablaba español, la secretaria, con el empleador y conmigo, a lo cual hablaban entre ellos en alemán y yo miraba nada más. Claro. Y estando en Alemania nunca hubo una entrevista, para nada. Yo estuve con la empresa 4 meses nada más. Vi todas estas irregularidades, vi un montón de cosas que no me gustaron, malos tratos, gritos, cosas que no, un curso completamente deficiente. Porque, hablando del curso, ¿ustedes sí. se reunían en una academia como tal o cómo eran las clases? ¿Cuántas horas eran? ¿Era un curso intensivo de alemán? En Argentina comenzamos en febrero y finalizamos fines de julio, y en ese tiempo, en esos 4 meses, casi 5, nos dieron 3 niveles de alemán. 3 niveles. 3 niveles, A1, A2, B1. Para el que sabe más o menos, cada nivel de alemán requiere un A1, un A2, 2 meses mínimo, y un B1 mínimo 3 o 4 meses. ¿Y ustedes Por lo cual presentaron en 4 meses... oficial? No, nunca. Presentamos exámenes internos online, así que imagínate lo que era eso. Llegamos a Alemania sin saber nada. En mi caso, yo iba a un supermercado y sufría, tenía que hacer trámites y no sabía cómo hacerlos. Era una frustración total. Y llegar a la escuela, y en la escuela tomé 10 semanas de clases, pero de clases de un B1, B2, Pflege, específico Pflege. O sea, yo no entendía nada. Y no era yo nada más, eran todos mis colegas que estábamos así, como que no sabíamos, no sabíamos alemán, era la realidad. El curso era deficiente. Ok. Y bueno, te pregunto, y éramos 5 horas diarias de alemán, 5 horas. Entrábamos a las 8 de la mañana ajá. y salíamos a la 1:30. O sea, Claro, 1 hora y media de alemán, ya teníamos la cabeza quemada. era de lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. ¿Y por ese curso también tenían que pagar algo adicional? En tu caso, Ese ¿tenías que pagar curso, algo? no, yo no lo pagué. Yo no lo pagué. Ok. De hecho, cuando yo renuncio, a mí no me cobran absolutamente nada porque ellos conmigo no tenían ni siquiera un contrato laboral. O sea, nadie había puesto plata por mí, supuestamente. Pero los chicos que tenían un contrato laboral les cobraban el curso. Algunos de ellos les llegaron a cobrar hasta una multa, intentaron cobrarle una multa de 11.000, 12.000 euros. Eso es mucho dinero. Eso es una barbaridad. Eso es mucho porque uno viene aquí pues a hacer un proyecto de vida y después de un tiempo regresar, porque la vejez aquí en Alemania es muy diferente a la de uno, a su tierra, a su familia, todo. Entonces, llegar con una deuda así tan grande es muy duro. Bueno, y cuéntame qué es lo peor, ¿en qué forma te marcó a ti toda esta situación? O sea, ¿cómo te llegó a afectar a nivel psicológico, económico, laboral, familiar? Porque eso también afecta familiar. Y familiar, primero que nadie decía lo que estaba pasando. O sea, si yo le decía a mi mamá lo que estaba pasando, a mi familia se volvían locos. Uy, Era imposible. O sea, se los dije yo casi al final, cuando ya más o menos estaba todo resuelto. A nivel psicológico, hoy te afecta muchísimo. O sea, tenés de todo. Aparte, nosotros vivíamos 18 personas en un Bonheit. Y esto siempre lo cuento porque
Somos todas personas adultas. Explícale qué es eso, qué es un monjai. Un monjai es un lugar donde hay habitaciones, ¿sí? Es como una residencia, donde hay habitaciones que la compartíamos entre 2 o 3 personas, habitaciones pequeñas. Había que convivir no solamente en el monjai, sino en la habitación. Habían dos baños, una cocina, y era un tema, el cocinar, el bañarse, el todo, el tema de la limpieza, el tema, porque nosotros nos llevábamos bien entre todos, tratábamos de llevarnos bien, todos personas adultas, algunos casados, con hijos, etcétera. En mi caso no, sola, pero llegaba un momento en el que ya viviendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses con... más la situación. ¿Y cómo era la calidad de vida en Argentina? Y nosotros, en mi caso, como te digo, que yo pagué todo, claro, yo pagué todo, así que yo cuidaba mis ahorros, o sea, era vivir de mis ahorros. Sí, bueno, si ya llego a un trabajo o me consigo un mini job, que era para lo que me habilitaba la visa, bueno, estoy salvada, pero no conseguía ningún mini job. O sea, no había tampoco, y tampoco era que yo me animaba a buscarlo porque no me sentía preparada con el idioma. Entonces era, no, voy a ir a donde a trabajar, a un DM, o sea, si no sé hablar. Es muy difícil. El alemán es muy difícil, es una cosa difícil realmente. Sí, realmente hay que dedicarle mucho tiempo. Exacto. Coméntame, a nivel económico, ¿tú te quedaste sin ahorro? No, yo no me quedé sin dinero porque fui, digamos, siempre fui de buscar la solución. En el momento en el que en enero, yo llego en noviembre, ¿no? En enero echan a una compañera a la empresa, la echan a la calle. Y eso en mí encendió 1000 alarmas, de decir, si le pasa a ella, me puede pasar a mí. Claro. A esta chica la echan, estaba en la misma situación que yo, sin un contrato laboral. De repente ella fue a reclamar sus papeles originales, dijo, bueno, si ustedes a mí no me van a dar un contrato laboral, entonces por favor devuélvanme mis papeles, a lo cual ellos la encerraron en una habitación, no la dejaron salir, le quisieron hacer firmar un documento donde ella decía que renunciaba a la empresa. Ella dijo, yo no voy a firmar esto porque yo estoy renunciando, ustedes me están echando. ¿Qué pasaba? Que si ella renunciaba, iba a tener que pagar esa multa, la supuesta multa, que ellos ponían, que era de 12.000 euros, entonces ella no lo firmó. Pero hubo una discusión al medio, malos tratos, gritos, etc. Te hago una pregunta. Tú hoy por hoy te has pisado Alemania de esa forma. Si ¿Cómo no? Si pudiera regresar a Alemania, sí, regresaría, porque si tú pudieras regresar, ¿te hubieras venido para Alemania con esa empresa? No, no lo haría. No lo haría. A ver, creo que lo que yo siempre le digo a los chicos, porque me escriben muchos por Messenger, por Instagram, revisen los contratos. No todas las empresas son malas, porque yo no estoy diciendo que todas las empresas sean malas, yo no puedo generalizar, pero si lo pueden hacer al trámite solos, que lo hagan solos, porque se puede, es mejor, es más seguro, y que se vengan con un B1 mínimo de alemán, que no se vengan como llegamos nosotros, y certificados oficiales, porque sin certificado oficial no conseguís trabajo, no conseguís un cambio de visado, no conseguís la visa directamente. Así es. El B1 de alemán es el que te abre la puerta para que vos consigas por lo menos un trabajo en un geriátrico, que es así como todo el mundo empieza. Después te puedes cambiar a un hospital o directamente con un B2 a un hospital, depende de un montón de cosas. Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Dónde estás? ¿Quieres contarnos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado después de todo esto? Bueno, yo ahora estoy en Italia, estoy trabajando en Italia, pero mi
proceso de homologación continúa en Alemania. O sea, mi proyecto es Alemania. Me encanta el país. Italia es bello también, pero mi proyecto es Alemania. O sea, no es algo que yo lo dejé de lado. Y obviamente sigo estudiando alemán, haciendo un curso como la gente, porque el que nos dieron es terrible, para obtener mi certificado oficial y poder trabajar. Acá trabajo, por supuesto, trabajo de enfermera, trabajo muy bien, me dan todo lo que me tienen que dar, no me quejo en absoluto. Pero sí, si pudiera volver a Alemania, vuelvo a ojos cerrados. Con unas condiciones. Yo me imagino que después que se hizo todo eso público, te han contactado, te han pedido ayuda. Sí, muchos chicos me preguntan, ¿esta empresa cómo es? La verdad que yo no sé. Yo sé cómo es la empresa con la que yo estuve, con la que yo digo, no chicos, con ellos no. No solamente por el tema papeles, sino por el tema trato, por el lugar donde vivís. Son muchas cosas. El trato, cuando vos estás lejos de tu familia, en un país que no conoces, donde no sabes el idioma, vivís con gente que no conoces y encima tenés que soportar malos tratos, es como que no, o sea, yo soy grande para esto. Eso era lo que yo planteaba. Yo dejé un trabajo de muchos años para estar acá, iniciar un proyecto y aguantar esto, o sea, yo agarré mi valija, agarré mis cosas, me busqué un hotel y dije, listo, hasta aquí llego y me voy. En el hotel me gasté todos los ahorros. Pero estuve tranquila, estuve en paz. La verdad que me alegra mucho que estés en proceso de regresar a otro país, porque Alemania es buena plata, pero hay que saber organizarse aquí y llegar con lo que tú dices, o sea, con un B1, que uno se pueda por lo menos comunicar, hacer una entrevista y llegar con una buena propuesta laboral. ¿Sí? Exacto. De antemano, te imagino la ayuda que necesites en cualquier tema de asesoría, de obra, de lo que quieran. Yo creo que eso ya lo hacemos también personalmente, pero otra vez te lo digo, te doy muchas gracias por contar tu historia. De verdad que sé que esto le va a servir a los chicos que están aquí conectados, que tienen mucha duda si se viene o no con empresas intermediarias. Yo no recomiendo ninguna, porque me fue mal también y porque puedo decir que sí se puede hacer el proceso solos. Es más demorado, más tedioso, obviamente queda, pero si vas a comparar con 10.000, 11.000 euros, eso es mucho. No, es una barbaridad. Y es seguro, porque si vos lo haces, vos sabés cuáles son los papeles que presentás. En mi caso, yo me enteré hace un mes que no presentaron los papeles. ¿Y dónde están mis papeles? O sea, no están ni en el ministerio. Los tiene, no, los originales los tengo yo. Ellos tienen copias certificadas, la empresa tiene copias certificadas, que obviamente nunca van a volver a mí, tampoco quiero yo saber más nada con esa gente, de comunicarme con ellos ni pedirles nada, ya está, que se los guarden los papeles. Lo importante es que tengo los originales y que el proceso lo continúo yo les quité el poder, todos hicimos lo mismo, todos le quitamos el poder, ese es el papel que uno firma, que es un poder para que ellos puedan operar en tu nombre. Eso se llama forma, es un poder donde tú obviamente todo en alemán lo firmas y prácticamente la empresa intermediaria eres tú aquí en Alemania. Ellos tienen poder absolutamente de todo. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de documentación. Sí, tal cual. Y lo otro que no te explican las empresas, y que eso yo lo he probado hice otras entrevistas con otras empresas, que no voy a dar nombre porque no tiene sentido. Voy a dar nombre de esta empresa que se llama Perseu, porque esta es la empresa que nos jugó mal, no solamente a mí, sino a un montón de colegas.
no te explican cómo es el proceso de homologación. No te dicen que hay 3 formas de homologar. Ujú. Simplemente lo que ellos hacen es elegir por vos la Kennisprüfung, que es el examen. Explícame un Ellos no te poquito dicen. qué es la Kennisprüfung. Es un examen que vos presentás bastante difícil. En el caso de lo que nos mandaban a nosotros, yo no llegué a eso, quiero aclararlo, sí, mis compañeros, a una preparación de 2 meses de un libro de 700 hojas que les mandaban, 39 patologías en alemán y tenías que dar una especie de PAE, digamos, de una patología 2 o 3. Bien no sé cómo es el examen, sinceramente, pero es bastante difícil. La primera vez puedes reprobarlo, lo haces a la segunda, es un examen caro. Si la segunda vez no lo aprobas, te inhabilitan por un determinado tiempo para que lo vuelvas a hacer. O sea, Es más va o a menos pasar un tiempo. algo parecido en medicina. Tienes A ver, un examen y si no lo apruebas, te inhabilitas como por 2 años y después de ahí no vuelvas a presentar. exactamente. La otra forma es hacerlo con prácticas, que esa forma tampoco te la explican, porque te dicen que para los hospitales es muy costoso. Yo, de las personas que sé que lo han hecho, no es costoso. De hecho, los hospitales no pagan por eso. Corregime eso si me estoy hablando cosas que no son, que es el Ampassus Lernen. Eh, Completás con horas prácticas. sí la pagan. De hecho, La, hay muchas acá que yo conozco, él le hicieron falta 460 horas, aproximadamente son 3, 6 meses de práctica, porque hay unos que le cuentan las horas de estudio, hay otros que solo la práctica, entonces son como 6 meses y le pagan un sueldo bien, mensual. Entonces, si les pagan, les podría neto como 1.400 neto. neto, bien. Sí, y la otra es la homologación directa, que es la que hablábamos al principio, por la cantidad de horas. En mi caso, yo tengo 5.000 horas cátedras y Eso, casi 20.000 horas de trabajo porque tengo 13 años como enfermera. Y a mí me justificaron 1.500 horas. Entonces yo cuando leí mi déficit de Shide casi me da un ataque. no, Ahí entré no sé, en un momento que dije, no, yo me voy de acá, yo me voy, estaba mal, estaba como loca. Y creo que pasaron 10 días y me fui. no, ya con eso es homologación directa, Sí, total. sí, sí, sí. Pero bueno, nunca presentaron mis papeles. Pero sabes algo que por algo pasan las cosas y Dios nos tiene a cada uno en el lugar que debemos estar y algo que hace pasar en tu vida te permitieron vivir todo este tipo de experiencias, que no sé, pero yo sé que Dios en esto malo que te pasó va a dar para algo bueno que te va a hacer. Entonces, tenlo presente porque de pronto en un año y medio, vamos a volver a encontrar a un cliente trabajando en Alemania con un contrato súper bueno y homologué ahí. Sí, sí, tal cual. Y sobre Tal todo, cual. con esto, tú le vas a ayudar a mucha gente que está pensando si se viene o no se viene con personas intermedias. Bueno, a mí eso es lo que me pasa. Yo ahora, como te digo, muchos me escriben y yo trato de más o menos, en lo poco que sé, guiarlos, de decirles más o menos cómo es el proceso. No es mucho lo que sé, pero trato más o menos de decirles lo que tienen que hacer, porque uno en el camino va aprendiendo. Y bueno, yo no tuve esa oportunidad. Yo cuando preguntaba, a mí me decían, no, venite con esta empresa que es maravillosa, que es lo mejor que vas a tener. Nadie me dijo la verdad. Tal vez porque las experiencias fueron diferentes. Yo no juzgo a la persona que me dijo, eh, no, es maravilloso, porque tal vez ellos tuvieron suerte. Pero casualmente no es que fui yo y un montón de colegas más de la misma camada, digamos, los que no tuvimos suerte. ¿Y cómo te Eh, sientes en Italia ahorita? ¿Cómo? ¿Cómo te Perdón. sientes en Italia? En Italia bien, no sé,
bastante similar la cultura argentina, entonces como que es más diferente el alemán del italiano, la, Claro. la, la, totalmente diferente. El alemán es tal cual lo describen, una persona fría, una persona ordenada, una persona estructurada, pero bueno, yo me acostumbré a eso, yo me acostumbré a cumplir horarios, a ser estructurada, a todas esas cosas uno se acostumbra, y acá es como que llegué y es todo más libre, es distinto, completamente. Bueno, de verdad que me alegra mucho que hayas podido pasar este espacio de tu lengua tanto tiempo, que hayas compartido tu historia aquí en mi canal y de verdad que te deseo lo mejor. Sé que te va a ir bien, vamos a seguir en contacto. Para todas las personas que se conectó y tienen preguntas, me lo pueden dejar por interno y con mucho gusto les respondo. Y de verdad que muchas gracias, muchas gracias. Espero estar por allá pronto en Italia, si Nada, no han llegado todavía acá. Y tomar un café gracias. italiano. Nos tomamos un café en Alemania porque pienso regresar, sin duda. Claro que sí, y estamos a puertas de empresas de la universidad. Entonces, ahí estamos hablando. De verdad que Bien, muchas gracias por compartir tu historia. Me parece una historia muy interesante y sobre todo que la gente va a aprender mucho desde tu experiencia. sí, 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 es la idea, que ellos sepan elegir con quién se van a ir a Alemania, que, que se vayan porque es un país maravilloso, pero que estudien el idioma y que hagan las cosas bien. El idioma es la barrera número uno. Así es. Suena fácil, así, pero esto demora como 2 años. Entonces, Sí, es fácil, pero demora. sí. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Te mando un beso, que descanse porque ya acá van a ser como las 10 de la Bueno, noche sí, y sí. descansa. Estamos en Bueno, bueno, contacto. muchas gracias. Chau, chau. Bueno, chicos, me voy a quedar un ratico acá conectada para la gente que está aún conectados, pero sí, están conectados. Si tienen preguntas o algo, con mucho gusto voy a quedarme aquí 5 minutos respondiendo. Así que empecemos pues. Acá me habían hecho, bueno, aquí mi compañera Nora me confirma que no, que venirse pues con un B2 obviamente no. No es lo recomendable y realmente no es lo recomendable. Y Sasha, ¿solo es para jefes o los auxiliares tienen posibilidades? Bueno, referente, ay, es que se conectaron, pero es de estafas con empresas intermediarias, Ay, lo siento, apenas estoy leyendo los comentarios que escribieron. Voy a tratar de leer Yuyu Gisette, pero hay que llevar sí o no los documentos originales en Alemania. Esa es muy buena pregunta y sí. Sí los tienes que traer originales porque al momento que tú vayas a solicitar tu reconocimiento como enfermera aquí en Alemania, debes de presentar los documentos originales. Entonces la respuesta es sí, pero no los debes entregar. Esos originales siempre se quedan con usted. Estoy leyendo apenas. En temas de hospedaje, ¿cómo sería para algún enfermero que va mediante alguna empresa? Bueno, yo creo que, bueno, hay varios. Hay unos que se quedan dentro del hospital y viven dentro del hospital como por 6 meses y pagan unos 200 euros mensuales. Conozco casos. Ya después de 6 meses tienen que buscar un apartamento porque se supone que vienen más enfermeros, entonces esto ya lo deben de desocupar. En ese orden de ideas serían o los colocan cerca del hospital y los eh, y los ponen a vivir como en una casa grande y comparten espacios como cocina, sala y balcón y cada uno tiene como su habitación. Eso también lo conozco. Y lo de solo es para jefes o auxiliares tienen posibilidades.
Bueno, realmente el tema auxiliares se podría hacer, pero el problema, ¿cuál es, Sasha? Que es el tema horario, de horas, ¿sí? Eh, eso y las prácticas, o sea, el pensum como tal de enfermería auxiliar, por lo menos en Colombia, y de enfermería es muy diferente. Entonces, ¿qué te tocaría hacer? Venir acá a terminar de hacer esas horas y el Ausbildung. Entonces, es un poco más complicado y no lo recomiendo, realmente, para auxiliares. Vamos a ver qué otra pregunta. Un tema de hospedaje se lo respondí. Esta también ya la respondí. Ay, lo siento, tenía mucho eco, sorry, no sé qué pasó. Sí, esas son voces de apoyo. Si Emil se está conectada y te dejaron muchas voces de apoyo. ¿Cómo debe ser el contenido de certificado de horas en los hospitales donde se trabajó? Bueno, ¿qué debe contener este certificado? Más que todo debe decir, ustedes saben que los certificados en Colombia lo que dicen laborales, fulanita de tal trabajó en urgencias sí, y ya, de tal a tal. No, el certificado debe venir así. Yo, Ana Carolina Campo Ledesma, trabajó en el área de urgencia o de unidad renal en los años comprendidos tal, laborando un número de horas mensuales, un ejemplo, 192 horas. ¿Sí? Por, no sé, ahí en el tiempo de tanto a tanto, ya eso se da para hacer la multiplicación y ahí te da un número de horas. Y ese número de horas te ayuda al tema de homologación en caso tal que te hagan faltas horas extras para la homologación. En mi caso, yo hice las horas completas y un solo trabajo me certificó con 7.000 horas laborales. Entonces, mi ANEPKELU o mi reconocimiento salió que era igual, plus o más mi experiencia laboral. Entonces, salió que yo era una enfermera que tenía mucha experiencia en el área de enfermería. En ese orden de ideas sería. La empresa se llama Perseus. Emil se lo coloca y bueno, yo creo que ya con esto ya terminé todo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, chicos, me alegro que se hayan conectado. No sé si voy a dejar el live grabado. Voy a preguntar y después les cuento. Entonces, de verdad que gracias por estar conectados. Sí, yo sí, mis Gladys. Saludos desde Barranquilla, Barbería Nietzsche. Oiga, por cierto, si estás en Barranquilla, estos son los mejores peluqueros. Allá mi esposo iba todas las semanas a motilarse. Motilan espectacular. Es una buena propaganda porque se la gana. Chusy, mis Gladys.